Les saluda el pastor Gerardo Vera. En esta oportunidad, como sabemos, la situación que vive no solamente Venezuela, sino también el mundo entero, nos lleva a dar respuestas ante esta situación difícil. Y hemos mencionado, y se ha dicho por las redes sociales y por los medios disponibles, se ha hablado acerca mucho del poder de la sangre de Cristo. Y en efecto, hay una palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche que tiene que ver precisamente con el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo? En primer lugar, la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, es una carta del Nuevo Testamento, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, necesariamente para que haya perdón tiene que haber derramamiento de sangre en la esfera de Dios, de lo que es los sacrificios y la honra a Dios. Adán y Eva, cuando pecaron y que fueron destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura que se encontraron desnudos y fueron cubiertos. Dios los cubrió con pieles. Se sobreentiende que esas pieles eran de animales y que esos animales fueron sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Allí vemos entonces el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre que nosotros vemos en la Biblia, ¿sí? Seguidamente, el libro de Éxodo capítulo 12 nos habla de una noche llamada la Pascua, donde el pueblo de Israel celebró por primera vez la Pascua. La palabra Pascua significaba la liberación del pueblo judío o el pueblo hebreo del yugo egipcio en el cual estuvieron 430 años. Esa Pascua, en esa celebración llamada la Pascua, se ofrecía el cordero pascual, es decir, un cordero, un ovejo macho de 1 año sin defecto y sin tacha. Allí vemos entonces ya formalizándose los sacrificios en la Biblia, pero tenemos que hablar de algo más notorio y más claro y más institucional en los libros de la ley o en la ley de Moisés. La palabra del Señor dice que los sacerdotes judíos de la tribu de Leví fueron los autorizados para los sacrificios de los animales que representaban, que tipificaban o que eran símbolos o sombras del sacrificio perfecto, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero dice la ley que el pueblo de Israel era rociado con la sangre del cordero del sacrificio. Es decir, ese cordero, la sangre de ese cordero y de todos los sacrificios que eran o que acontecían en el pueblo de Israel, eran un símbolo, una sombra de un sacrificio perfecto que vendría en el plano de la historia. En el libro de Isaías, Dios Padre Todopoderoso dio a entender de que Él ya estaba cansado de tantos sacrificios de animales, de tanto derramamiento de sangre de animales, que sencillamente no podían hacer perfectos aquellos que los ofrecían, es decir, no eran eficaces. Y ya se dejaba entrever entonces el sacrificio perfecto según Isaías capítulo 1, versículo 14. Por eso, en la historia aparece Jesús. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 34, dice que Jesús literalmente muere en la cruz del Calvario y literalmente Jesús derrama su sangre en el madero, derramó su sangre. Dice que ya en las horas finales, cuando ya Jesús hombre estaba muriendo, botó sangre y botó agua. Ese es el hecho histórico, pero ese hecho histórico del derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario no es otra cosa sino el establecimiento del nuevo pacto. Jesucristo, antes de morir en la cruz del Calvario, reunió a sus discípulos y celebró en un aposento en Jerusalén la cena, la Santa Cena o la Pascua. La Pascua para los judíos, la cena para el tiempo de la gracia. Allí Jesús dijo clara y contundentemente en Mateo 26, 28, esta es la sangre del nuevo pacto,
que será derramada por muchos para remisión de sus pecados. En otras palabras, Jesús estableció el nuevo pacto a través de su sangre. Allí entonces nosotros comenzamos a ver que el derramamiento de la sangre de Cristo o la sangre de Cristo tiene un valor incalculable, un valor muy, pero muy elevado para la bendición de la humanidad. Por eso destaca la carta a los Hebreos, dice que Jesús derramó su sangre y esa sangre tuvo un gran precio. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, que Jesús se ganó el derecho de ser el fundador de la iglesia a través de su sangre preciosa. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? ¿Cuál es la causa del por qué se dice que la sangre de Cristo tiene poder? Primero, porque es la única manera de ser aceptados delante de Dios, de ser propicios. La palabra de Dios en Romanos 3:25 dice que no hay otro medio a través del cual podamos ser propicios y aceptados delante de Dios. Solo a través de la sangre de Cristo somos justificados, es decir, somos declarados justos o inocentes o sin culpa delante de Dios. Dice también la palabra que la sangre de Cristo garantiza comunión o amistad con Dios y con los hombres. También añade las Sagradas Escrituras que a través de la sangre de Cristo somos reconciliados con Dios y con los hombres. La sangre de Cristo trae paz interna y paz entre los hombres. Con la palabra, juntamente con la palabra, la sangre de Cristo es un agente de purificación y de santificación. La única manera a través de la cual el hombre pueda ser transformado, pueda ser purificado, es a través del poder de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, dice Primera de Pedro 1:9, que fuimos rescatados. Es decir, hubo un precio que se pagó para que el hombre que cree en Cristo haya sido rescatado de esa vana manera de vivir. Ahora bien, es verdad que la sangre de Cristo tiene poder. Hemos dicho cuál es el efecto de la sangre de Cristo, pero hay condiciones. La sangre de Cristo no tiene poder para cualquiera que lo diga. No es un efecto, cualquier persona no puede decir yo soy limpio por la sangre de Cristo. Hay condiciones. ¿Y cuáles son? La primera condición que Dios pone para que la sangre de Cristo tenga poder y efecto en nuestras vidas, escuche bien, es que la persona viva una vida de obediencia. La noche de la Pascua, los hebreos no podían salir de sus casas. Tenían que ofrecer un cordero macho de 1 año sin defecto y sin tacha. Tenían que comer panes sin levadura, con hierbas amargas y comer apresuradamente la Pascua del Señor. Los hebreos que tenían que seguir estrictamente esas condiciones para que surtiera efecto el poder de la sangre del cordero en los dinteles de las casas, en cada pueblo, en cada casa hebrea. De igual manera, una persona que pretenda que la sangre de Cristo le limpie, le cubra y le guarde, tiene que vivir una vida en obediencia. También debe haber una vida llena de fe, una vida consagrada a Dios, una vida de dependencia. Tiene que haber una fe total, irrestricta, incuestionable al poder maravilloso del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. También la primera carta del apóstol Juan, la carta universal del apóstol Juan, establece condiciones también. Dice que si usted y yo, querido amigo, querido hermano, andamos en luz, así como Dios es luz, es decir, si andamos en la verdad, si andamos en honestidad, en integridad, en rectitud, en pureza, en transparencia delante de Dios y tenemos comunión los unos con los otros, entonces, escuche bien lo que dice Primera de Juan 1:7, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire el efecto. Si reunimos esas condiciones, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amados, no todos disfrutan del poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo no es un poder general para todos, no, Señor. Hay
condiciones. ¿Quiénes son los que pueden disfrutar del poder de la sangre de Cristo? ¿Sabe? Ni siquiera los israelitas tuvieron el privilegio que usted y yo tenemos en este tiempo. A partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser rociados por el poder de la sangre de Cristo. Lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire esto, fuimos elegidos. Es decir, todo aquel que haya sido redimido por la sangre de Cristo, todo aquel que haya sido llamado por Dios, tiene ese gran privilegio de haber sido limpiado, de haber sido transformado. Aquí están los elementos de haber sido justificado, de haber sido regenerado, de haber sido rescatado, de haber sido fortalecido, empoderado por el poder de la sangre de Cristo. En honor a ese privilegio hay que honrar ese gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El diablo está vencido a través de la sangre de Cristo solo para aquellos que han sido redimidos, solo por aquellos que han sido justificados, solo por aquellos que han sido repotenciados, liberados por ese gran poder de la sangre de Cristo. Así como Jesús en la cruz del Calvario venció a Satanás por su muerte y su sacrificio. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella, la simiente de la mujer, que Cristo te herirá en la cabeza. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y así como Cristo venció a Satanás a través de su sacrificio, usted y yo podemos a través de la sangre de Cristo vencer al enemigo. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos, está hablando de la iglesia, y ellos le han vencido, está hablando, ¿a quién han vencido? A Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que hay muchas más razones para sostener, para creer, para vivir en el poder maravilloso de la sangre de Cristo. Dios les bendiga.